Es necesario modernizarse un poco. No estaba de moda las armas semiautomáticas o automáticas, como se conocen a época, sino que la gente estaba acostumbrada al revólver. ¿Qué sucede? Entonces empiezan a investigar. Por desgracia entran en la guerra filipo-estadounidense, ¿verdad? Que era la guerra de Estados Unidos contra las Filipinas para tratar de controlar esos territorios. Pero los gringos se toparon con un problema muy grande, y es que los filipinos eran guerreros moros. Y ustedes saben que los guerreros moros tienen rituales de guerra donde implica drogarse y estados mentales que les inhiben el dolor. Entonces, claro, se les venían los moros a los gringos en esas condiciones con escudos rudimentarios de bambú. Los gringos sacaban el revólver 38 Colt doble acción y le hacían pla, 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 y el tipo seguía y te metía el sablazo y mataba y seguía con el otro hasta que ya por un asunto de pérdida de presión de sangre ellos caían, pero no se detenían al instante. Entonces, ¿qué pasó? Uno de los generales, muy vivo, no cambió a 38 Colt, sino que se quedó con 45 Long Colt. Y cuando se le venían los tipos, estos moros locos, sacaba el revólver y con un solo disparo, el tipo caía. Entonces, ¿qué hizo? Llamó, ¿verdad? O escribió en esa época y empezó a pedir: necesitamos 45 Long Colt en revólver. Una vez que se distribuye el 45 Long Colt, se empiezan a dar cuenta los soldados que era muy útil disparar y que la persona caía. Entonces venía con el sable, lo pegaba, y no es como en las películas, ¿verdad? Que lo pegan y se va para atrás, sino que venía, lo pegabas y la persona caía. O sea, seguía caminando, pero se iba de frente y caía. Entonces, ¿qué pasa? Se dan cuenta que necesitan un calibre más pesado, un calibre más lento, pero con mayor densidad seccional. ¿Qué es densidad seccional? Vamos a ver qué es densidad seccional. Vamos a ver si por aquí anda algo para enseñarles qué es densidad seccional. Densidad seccional no es nada más y nada menos que la superficie frontal que tiene un proyectil. Estos son 45, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron con este diseño? Que la superficie frontal es muy grande y es un calibre muy pesado, o sea, es un tiro de 230 grains comparado contra los 115, los 124 que normalmente se utilizan en 9 milímetros. Entonces, es un proyectil que viaja a 850 pies por segundo con 230 grains. Entonces, en vez de perforar, lo que hace es que él golpea, ¿verdad? Y estamos hablando de que son 500 libras por pulgada cuadrada. Entonces, 500 libras por pulgada cuadrada quiere decir que yo, por cada pulgada cuadrada donde la bala me pegó, me está ejerciendo 500 libras de empuje. Aunque ande con un chaleco blindado, ¿verdad? Que hoy en día los ladrones lo utilizan mucho, puede que no me penetre, porque es malo para penetrar, pero sí me puede quebrar todas las costillas. Entonces no me detengo por el balazo, pero me detengo porque me quebró toda la caja torácica. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a buscar cómo producir o reproducir el 45 Long Colt, pero en un paquete más accesible para los soldados, más accesible para el gobierno, más efectivo para el gobierno, un arma que tenga mayor capacidad que un revólver, ¿verdad? Y ustedes se acordarán que los Single Action Armies eran muy difíciles de cargar, porque no es como el revólver de hoy en día, que uno abre y todo el tambor sale, sino que el Single Action Army vos abrías una compuerta de carga, girabas el tambor y tenías que jalar un rod para que empujara el casquillo. Entonces había que 1, 2, 3, ¿verdad? Entonces muy muy lento. Entonces ahora sí vamos a entrar un poquito en historia, ¿verdad? Luego de la guerra filipo-americana, que pasó en 1899 y hasta 1902, se le pide al coronel John T. Thompson, que para los que han conocido un poquito de historia, John T. Thompson es quien desarrolla la ametralladora Thompson en los años 20, 30, ¿verdad? Y también al señor Antanole Louis Lagarde, que era el Corner Medic, que eso es como por decir así el médico, la cabeza de los médicos del Cuerpo de Marina de Estados Unidos, y se les encarga hacer pruebas balísticas. Estas pruebas balísticas se hicieron en el Stockyard de Chicago, y lo que se hizo fue que se consiguieron toros, vacas y becerros, ¿verdad? Y también cuerpos humanos, cadáveres. Y a las vacas se les disparó estando vivas. Entonces les disparaban y cronometraban cuánto tiempo duraban en morir, con distintos calibres. Inclusive uno de los calibres que se probó fue el famoso o experimental en aquella época 9 milímetros que todos conocemos, ¿verdad? 9x19. Se probó el 455 Heli, se probó un calibre alemán que ahora no me acuerdo, voy a ver si lo encuentro por aquí. Aquí está, se probó el 476 Heli, 7.65 por 22, 9 por 19,
38 Long Colt, 38 ACP y 45 Colt, o sea, el Long Colt. Y de último se probó el 455 Webley, que ese fue en el que al final terminaron basándose. Entonces se cronometraron todas las tablas y luego de eso se hizo una prueba muy rudimentaria que hoy en día todo el mundo conocemos como stopping power. ¿Qué es stopping power? Supuestamente. ¿Qué dice la teoría que es stopping power? Y la capacidad de tiro que tiene un cuerpo humano. Exacto. Ahora les hago la siguiente pregunta. ¿Realmente existe el stopping power? ¿El cuerpo humano presenta resistencia para generar un stopping power? Sí. Según Newton, sí. Pero entonces, según Newton, en su tercera ley, para hacer stopping power, la otra persona se tiene que caer y yo también, ¿sí o no? Que sería la tercera ley del movimiento de Newton, ¿verdad? Por cada acción hay una reacción. Se descubrió que el cuerpo humano no presenta mayor reto para una bala. ¿Por qué? Porque también en las pruebas que hicieron con cadáveres los blindaban del cuello, los dejaban suspendidos. Y la persona le disparaba, o sea, los del estudio empezaron a dispararle a los cuerpos y empezaron a medir cuánto se balanceaba. La única forma en que el cuerpo se balanceaba era si la bala tocaba hueso. Pero en cualquier otra parte del cuerpo, el cuerpo se mantenía estático. Entonces, ¿presenta el cuerpo humano resistencia o stopping power? No. ¿Verdad? ¿Cómo es que penetra una bala en el cuerpo humano? ¿Alguien sabe? ¿Penetra como un cuchillo o no? ¿Qué es lo que hacen los cuchillos? Cuando uno mete un cuchillo en el tejido lo que hace es que se separa, ¿verdad? Pero las balas no penetran por separación de tejido, sino que las balas penetran por lo que se llama compresión, o sea, ellas empujan. Y donde van empujando, la piel llega a un punto donde ya no puede tensar más y rompe, ¿verdad? Eso es lo que se llama en inglés el crush, que es lo que hacen las balas. Ahora, las balas generan dos tipos de herida. Primero, la cavidad permanente, que es el hueco per se, ¿verdad? Que es donde va entrando el proyectil. Y también por la velocidad donde ellas expanden los tejidos. Cuando se estiraron, eso es lo que se llama la cavidad temporal. Se descubrió que con los calibres bajos, en la medición de tejido de las vacas y de los cuerpos, la cavidad permanente y temporal en calibres bajos era muy pequeña. Lo que significaba que la gente podía seguir luchando, ¿verdad? Sin detenerse. Mientras que con los calibres pesados, como el 35, 455L y 476, se descubrió que no solo la cavidad permanente, sino la cavidad temporal era lo suficientemente grande como para incapacitar, ¿verdad?, al oponente. Ahora, ¿qué significa incapacitar? Incapacitar no quiere decir matar. Incapacitar es que la persona termine las hostilidades que está generando. Yo le puedo disparar a alguien en una pierna y lo incapacito. No está muerto, pero está incapacitado. Y eso es lo que estaba buscando la gente en Estados Unidos cuando empezaron ¿cómo se llama?, a desarrollar el calibre, ¿verdad? Ahora, luego de que hicieron eso, la Junta dijo, y ahí después se los traduzco para los que tienen tal vez un poquito de problemas con inglés y me disculpan si no es así, dice: The board was of the opinion that a bullet which will have the effect shock and stopping effect at short ranges necessary for military pistol or revolver should have a caliber no less than 45. O sea que después del estudio ellos dijeron que la Junta era de la opinión que un calibre necesario para la defensa en propósito militar, tanto en pistola como en revólver, no podía ser menor a .45, a .45 de pulgada. Pero ellos, luego del estudio, y como se dieron cuenta que el cuerpo humano no representa ningún obstáculo para una bala y hacer el stopping power, ¿verdad?, que hoy en día es muy discutido, dice: Soldiers armed with pistols or revolvers should be drilled unremittingly in the accuracy of fire. If there was no hope of stopping an adversary by shock or other immediate results. O sea, que todos los soldados que van a ir a combate con armas cortas necesitan ser entrenados en poner las balas en los lugares certeros donde van a detener la persona, ¿verdad? ¿Cómo detenemos una persona? Solo hay dos formas de detener una persona. No, perdón, hay tres formas de detener una persona: daño al sistema nervioso central, pérdida de presión sanguínea, ¿verdad?, o porque le quebramos un hueso. Entonces, ¿qué pasa? Se le entrenaba a los soldados en esa época a disparar o a la cabeza o al centro de masa buscando el corazón o a quebrar huesos, ¿verdad? Eso es lo que se trataba de hacer en esa época. De ahí vamos a pasar al desarrollo del calibre 45, entonces ya propiamente.
En 1903, luego de la guerra filipo-estadounidense de 1899 a 1902, el gobierno norteamericano le pide a estos dos señores que, bueno, está bien, empiecen entonces a buscar dónde van a haber balas de calibre 45. Para suerte de todos nosotros, John Moses Browning vino experimentando con calibres 45 desde el año 1904, que precisamente en 1904 es el año donde se empieza a hacer este tipo de investigaciones, ¿verdad? Y empiezan ellos a probar quiénes podrían ser los proveedores de armas de fuego de este tipo. Ok, ya para 1905 se empieza a descubrir que John Moses Browning ya estaba teniendo un modelo funcional, y es lo que ustedes pueden buscar en internet como la Colt 1905, que es la precursora de la 1911. Es una pistola semiautomática larga que utiliza calibre 45, pero obviamente no smokeless, ¿verdad? Sino que utiliza black powder. Entonces, si ustedes montan un calibre 45 de estos en una 1905, el arma les va a explotar. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Empiezan a hacer los estudios y el primer calibre por el que se centran, .45, pero con una ojiva de 200 grains a 900 pies por segundo. Vuelven a hacer pruebas y se dan cuenta que no es tan efectivo. Entonces dicen, no, comparemos la velocidad y los pesos con el 45 Long Colt. ¿Alguien sabe cuánto pesa el 45 Long Colt, la ojiva? Nadie. El estándar es 240 grains y la velocidad anda como en 850 a 900 pies. Ellos dijeron, hagámoslo, 230 grains a 850 pies para que dé 500 libras por